Muchas bendiciones, que el Señor te bendiga y te guarde. Una vez más me encuentro acá en el monte como toda la semana con el propósito de traer una palabra que sea de edificación para tu vida. Hoy quiero darle continuidad al tema la necesidad de un avivamiento. En el video pasado estábamos hablando acerca del avivamiento personal. Así que si todavía no has visto el video, te invito a que vaya y veas el video, que va a ser de gran bendición. Hoy quiero volver a definir qué es lo que significa la palabra avivamiento, tomando en cuenta siempre que la palabra avivamiento textualmente no aparece en la Biblia. La palabra que aparece en la Biblia, de donde nosotros tomamos la palabra avivamiento, es la palabra avivar. Y la palabra avivar en el hebreo es la palabra chahá y en el griego es la palabra anasao, y tiene la idea de resucitar a alguien de entre los muertos, de darle vida a algo que está muerto. Sin embargo, el término avivamiento es un término teológico que tiene que ver con un despertar de Dios en un determinado lugar. Y en los tiempos que nosotros estamos viviendo, nosotros necesitamos un avivamiento, que Dios nos vuelva a visitar. Hablando de avivamiento, tenemos también que tomar en cuenta que existen dos tipos de avivamiento. Uno es el avivamiento personal, que ya hablamos en otro video, y otro es el avivamiento colectivo. Hoy estaremos hablando acerca del avivamiento colectivo. Yo he tenido la oportunidad de estudiar algunas historias de avivamiento y ver las obras y la maravilla que Dios hacía en aquellos tiempos. Me ha llevado a hacerme la pregunta: ¿tendremos nosotros un avivamiento colectivo en estos tiempos? ¿Volveremos a ver naciones rendidas a los pies de Jesús y cómo multitudes de personas venían a los pies del Señor? Yo creo que nosotros en estos tiempos lo podemos ver nuevamente, pero para tener un avivamiento colectivo, nosotros tenemos que volver a los orígenes, porque nosotros no vamos a perder el tiempo esperando un avivamiento como lo tuvieron nuestros antepasados, como Kathryn Kuhlman, Evan Roberts, William Seymour en la calle Azusa, y nosotros nunca lo vamos a ver si nosotros no hacemos la misma cosa que ellos hacían. ¿Qué es un avivamiento colectivo? En la Biblia nosotros tenemos un ejemplo de qué es un avivamiento colectivo y de qué forma se provocan los avivamientos colectivos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, el verso 42, dice la palabra de Dios: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. El avivamiento personal es una vida dependiente totalmente del Espíritu Santo. Es tener su propio estilo de vida con Dios, su propia vida de oración, su propia vida de lectura de la palabra, su propia vida de un tiempo de ayuno. Entonces, cuando hablamos de un avivamiento colectivo, estamos hablando cuando un pueblo se une con un mismo propósito, con un mismo sentir, a buscar a Dios y a provocar un mover de Dios en la tierra. Hoy en día yo creo que la razón por la cual nosotros no tenemos dicho avivamiento es porque el pueblo está dividido en su propósito. Y hoy en día se hacen muchas cosas para Dios, pero se hacen con una mezcla de intenciones. Algo que nosotros vemos en la palabra de Dios y vemos el resultado que ellos tenían, que dice la palabra de Dios, que el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos, y de esa manera tenían un avivamiento colectivo. Era la unidad de intención y de propósito que ellos tenían. Todo ellos tenían en su corazón el provocar que la persona venga a los caminos de Jesús. Sin embargo, hoy en día nosotros hemos perdido este diseño original y se hacen muchas cosas para Dios, pero con doble intenciones. La persona muchas veces hacen cosas para Dios, pero no con el propósito de glorificar a Jesús o que Jesús sea glorificado, sino con el propósito de tomar un nombre. Y algo que nosotros vemos en la palabra de Dios y tomando como ejemplo a Jesús, es que a Jesús nunca le interesó el nombre.
Muchas veces él sanaba a las personas y le decía que no se lo diga a nadie, porque a él no le interesaba la fama y sin embargo tuvo fama. Pero hoy en día la persona, no tomando el ejemplo de Jesús, quiere ver milagros, quiere ver señales, no para que Dios sea glorificado, sino para, después del momento que suceda la sanidad o sucede el milagro, darse a conocer o tomarse la gloria para sí. Y para nosotros tener un avivamiento colectivo, primeramente tenemos que tener en cuenta y tiene que estar eso en nuestros corazones, que todo lo que vamos a provocar no es con el propósito de tomar la gloria, sino con darle la gloria a Dios. Ahora bien, la oración siempre es clave para traer un avivamiento. Entonces, si queremos tener un avivamiento colectivo, la iglesia colectivamente tiene que orar. Tienen que levantarse grupos de oración. Aquí en el capítulo 2 de los Hechos, estos versos que nosotros acabamos de leer tienen un contexto que usted lo conoce, y es el derramamiento del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo se derramó en el día de Pentecostés, pero dice la palabra de Dios que ellos estaban unánimes y estaban juntos, orando, esperando la promesa. Imagínense por un momento el episodio de las personas en Pentecostés, como 120 personas unidas en el mismo propósito, orando a Dios, rendido a Dios, esperando un mover de Dios. Entonces, si nosotros hoy en día hacemos eso, nosotros vamos a provocar que el mover de Dios se mueva aquí en la tierra. Pero para ello tenemos que comenzar. Tienen que levantarse grupos de mujeres que oren, tienen que levantarse grupos de jóvenes que oren juntos, tienen que levantarse grupos de caballeros que oren juntos, personas con un mismo propósito, con una misma intención de traer el poder de Dios manifestado aquí en la tierra. Yo creo que nosotros podemos tener un avivamiento colectivo, pero si queremos ver lo mismo que los apóstoles vieron, nosotros tenemos que volver a las raíces primitivas y hacer aquellas cosas que ellos hacían. Ellos le daban prioridad a la palabra de Dios, le daban prioridad a la oración. La Biblia dice, y con esto termino, en el libro de los Hechos, capítulo 6, que hubo una gran necesidad en el pueblo y había un conflicto por cuanto la viuda de los griegos estaban siendo desatendidas. Y la Biblia enseña que trajeron el problema a los apóstoles, y los apóstoles le dijeron: busquen 7 varones que estén llenos del Espíritu Santo y llenos de fe, a quien nosotros le demos la tarea de servir a las mesas, mientras nosotros nos ocupamos en la oración y en la palabra de Dios. Ellos dijeron: no está bien que nosotros descuidemos la oración para servir a la mesa. Y así, colectivamente, ellos actuaban como un cuerpo, cada uno en su función, y como resultado tenían de que Dios cada día añadía a la iglesia lo que habían de ser salvos. La Biblia dice que comían por las casas, dice que siempre vivían en comunión, repartiendo el pan en las casas, y todo con un mismo sentir. Es impresionante ver el amor que se reflejaba en ellos, porque nosotros no vamos a tener un avivamiento colectivo si no reflejamos el amor de Dios uno con otro. Por lo tanto, yo te voy a aconsejar que desde hoy busque un compañero de oración. Una cosa es la oración privada, que es muy importante, pero no podemos obviar la oración grupal, porque la oración grupal, la oración personal trae un avivamiento personal, pero la oración grupal trae un avivamiento colectivo. Entonces yo oro a Dios, porque la clave de todo avivamiento es una búsqueda de oración. No puede haber avivamiento sin oración. La oración es que te conecta, la oración, a través de la oración y el estudio de la palabra de Dios, es que tú tienes la oportunidad de conocer a Dios y de acercarte más al Espíritu Santo. Entonces yo oro a Dios para que se despierte en ti un espíritu de oración, y no tan solamente se despierte en ti ese espíritu de oración, sino que tú le sirvas de influencia a alguien. Es un privilegio que si tú tienes una vida de comunión con Dios personal, tú también empuje a alguien a hacerlo, porque tú puedes hacerlo. Y si tú empujas a un compañero y ese compañero empuja a otro compañero, entonces tendremos un avivamiento colectivo. Te voy a invitar a que le dé like a este video, lo comente y lo comparta con alguien más. Dios te bendiga.